Hola, hoy vamos a hablar de cadencias. ¿Y qué es una cadencia? La analogía que se usa generalmente es que las cadencias son como los signos de puntuación en el lenguaje. Un punto, una coma que nos permite delimitar las frases. Pues en la música es exactamente igual. Las cadencias son diferentes maneras de terminar una frase. Y les tengo una buena noticia. El primer paso para detectar las cadencias es poder detectar las frases. Y esto es algo que en un principio se logra de una manera muy intuitiva. No necesitamos saber teoría, simplemente podemos cantar, podemos escuchar y sentir dónde termina una frase. Por ejemplo, si cantamos esta conocida melodía universal que todos conocemos. Sentimos que hay una primera frase que continúa. Aún sin saber nada de música, esto lo podemos hacer con nuestro oído. A nadie se le va a ocurrir cantar algo como y cortar la frase ahí. No tiene sentido. Sabemos que la frase continúa y llega a un punto cadencial, a un cierre de esta frase. Esta parte intuitiva es muy importante, pero tenemos que entender que es solo un punto de partida. Existen varios elementos que pueden estar involucrados en la delimitación de frases y en las cadencias. Por ejemplo, el ritmo, la melodía, la armonía, por mencionar solamente algunos de los más importantes. En este video nos vamos a concentrar en la parte armónica, porque normalmente las cadencias se definen de acuerdo a los acordes que las conforman. Ahora sí, vamos a entrar en detalles. Existen 4 tipos de cadencias. Voy a explicar cada una en la pizarra y vamos a ver ejemplos del repertorio. Los 4 tipos son los siguientes. Número 1, cadencia auténtica. Número 2, semicadencia. Número 3, cadencia plagal. Y número 4, cadencia deceptiva o rota. La cadencia auténtica se puede dividir en 2 tipos. Auténtica perfecta y auténtica imperfecta. Vean qué sencillo, tenemos únicamente 4 tipos de cadencias y una que está subdividida en 2, pero que es realmente muy sencillo de entender. Cada una de estas cadencias se forma por 2 acordes, eso es todo lo que tenemos que aprender. Vamos a ver una por una en detalle con su respectivo ejemplo. El primer tipo de cadencia es la cadencia auténtica y esta es una cadencia que está formada por los acordes de quinto grado, normalmente con séptima, y primer grado, o sea, una relación de dominante tónica. Esta es la cadencia más común y más conclusiva de todas. Tiene una sensación realmente de que llegamos a un final y de que hay una tensión que se resuelve. Si estuviéramos en do mayor, esto es acorde de tónica, esta es la tonalidad, pues la cadencia auténtica es simplemente tocar la dominante, sol 7 estoy tocando en este caso, y tónica. Eso es cadencia auténtica, quinto primero. Y recuerdan que había 2 clasificaciones. Teníamos la cadencia auténtica perfecta y la cadencia auténtica imperfecta. Definamos primero la cadencia perfecta. La cadencia auténtica está formada por estos 2 acordes, quinto primero, pero se utilizan de una forma muy específica. El primer requisito es que estos acordes estén en posición fundamental. Estoy haciendo el ejemplo en do mayor, el quinto grado es sol, primer grado es do y tienen el bajo en su raíz. Pam, pam. Este es quinto grado que va al primero. Y el otro requisito es que la voz de la soprano termine en el primer grado de la escala también, que normalmente resuelve después de hacer un séptimo grado, 7, 1, o un segundo grado, 2, 1. El bajo también podría estar en esta octava, sol, do, y resolvería aquí abajo. Esta es la cadencia que se siente más conclusiva de todas. Escuchemos el bajo. Pa, pa. Con solo ese movimiento
Ya tenemos una sensación de resolución. Si agrego la voz superior, voy a tocar primero el séptimo grado. Ahora toco con el segundo grado. Y esta es la cadencia auténtica perfecta. Y el acorde podría tener otras notas aquí en el centro, podría tener diferentes disposiciones, podría tener diferentes registros, estar más agudo, estar más grave. Incluso en una orquesta sinfónica el principio es exactamente el mismo. Una orquesta sinfónica igual va a tener una nota más grave y una nota más aguda. No importa lo que esté en el medio del acorde, lo importante aquí es el bajo y la soprano. Vamos a ver un ejemplo de una cadencia auténtica perfecta, y estos están por todos lados. Casi todas las piezas terminan con una cadencia auténtica perfecta, y bueno, existen 1000 ejemplos. Yo escogí uno que es una pieza muy conocida de Francisco Tárrega, Lágrima. Esta pieza está en tonalidad de Mi mayor, quiere decir que el primer grado es Mi mayor y el quinto grado es Si 7. Hacia el final de la primera sección tenemos una cadencia auténtica perfecta. Aquí tenemos el quinto grado con séptima y el primer grado, ambos en posición fundamental. Aquí tenemos el Si en el bajo y la soprano que se mueve del Re, que es la sensible, hacia el primer grado, que es un Mi, y el bajo que está en Si y va hacia Mi, que es la raíz del acorde de tónica. Estos dos acordes finales son la cadencia auténtica perfecta. A partir de la cadencia perfecta podemos definir la cadencia imperfecta como cualquier cadencia que todavía utiliza estos acordes, pero que no cumple con estos requisitos tan específicos de la cadencia auténtica perfecta. Podría ser que el bajo esté en alguna inversión, entonces podríamos tener un movimiento desde el séptimo grado de la escala hacia el primer grado de la escala. Podría ser que encontremos inversiones en ambos acordes, por ejemplo, que aquí haya un movimiento del Fa, que es la séptima del acorde dominante, hacia un Mi, que es la tercera del acorde de tónica. O podría ser que estos acordes estén en posición fundamental, pero que la soprano tenga un movimiento que no sea este, que no termine en primer grado, por ejemplo, que se moviera así, o que terminara con la quinta en la voz superior. Cualquier variante que no sea esta de la auténtica perfecta va a ser una cadencia auténtica imperfecta. Vamos a ver un pequeño ejemplo de la cadencia auténtica imperfecta en el tercer movimiento de la sonata Opus 15 de Mauro Giuliani. Esta sonata está en Do mayor. Vamos a ver la segunda frase, que empieza aquí y termina aquí. Aquí vemos el quinto grado que tiene la séptima en el bajo. Tiene un Fa. Y ese Fa resuelve luego al primer grado en primera inversión. Inmediatamente después toca la raíz del acorde, pero la primera resolución es hacia el Mi, que es la primera inversión de acorde de tónica. Y si vemos la soprano, sí está haciendo el movimiento de séptimo a primero. Pero con solo esta diferencia en el movimiento del bajo, esto se considera una cadencia auténtica imperfecta. Voy a tocar lento desde aquí cantando el bajo. Mi, si, do, re, mi, fa, mi, do. Con eso ya tenemos nuestro primer tipo de cadencia. Ahora vamos a pasar al segundo tipo de cadencia, que es la semicadencia. La semicadencia es un tipo de cadencia que comienza en un acorde X y que termina en la dominante. Tenemos muchas posibilidades para este acorde X. Podría ser el segundo grado, podría ser el cuarto, podría ser el primero, podría ser el quinto del quinto,
Y estoy seguro que existen otras posibilidades. Esta es una cadencia que tiene una sensación de que está flotando, porque realmente terminamos en un acorde dominante, que es un acorde que genera tensión. Aquí tendríamos entonces el quinto grado y no precisamente tiene que estar en posición fundamental. Podría estar en primera inversión, es una forma muy común, y la X podría ser cualquier acorde. Supongamos que usamos el cuarto como ejemplo, tendríamos este tipo de movimiento, de un Fa mayor hacia un Sol mayor, o sea, de cuarto a quinto. Vamos a usar como ejemplo la misma sonata opus 15 que acabamos de usar para la cadencia auténtica imperfecta. Ahí vamos a encontrar también una semicadencia. Antes trabajamos con la segunda frase y vimos la cadencia auténtica imperfecta, pero resulta que la primera frase, que va desde el principio hasta acá, termina en una semicadencia. Si ustedes ven, aquí tenemos el acorde de Do mayor, que en este caso sería primer grado, y el acorde donde termina la frase es un acorde de Sol en primera inversión. Vamos a escuchar para que ustedes noten cómo esa frase queda inconclusa. Escuchen el movimiento del bajo a partir de este punto. Mi, si, do, re, mi, do, si. Antes de ver el tercer tipo de cadencia, les quiero recomendar un PDF que les dejo en la descripción que se llama Revisando y Fortaleciendo las Bases. Este es un PDF que tiene ejercicios para dominar las notas en el diapasón, pero también para entrenar nuestro oído y trabajar con elementos básicos como los grados de la escala, los intervalos, las triadas, notas cromáticas. Son elementos importantísimos en nuestro desarrollo como músicos. Así ustedes van a poder cantar, así como yo estoy haciendo, que canto el bajo, que canto la soprano. Esto es parte de un entrenamiento donde entendemos cómo suena cada una de las notas y qué función tiene. Descarguen el PDF, que es gratuito, y continuamos con el tercer tipo de cadencia. El tercer tipo de cadencia es la cadencia plagal. La cadencia plagal es una cadencia muy sencilla que tiene una sensación no tan fuerte como la cadencia que involucra el quinto grado. En esta cadencia terminamos en tónica, pero el acorde que usamos antes es el cuarto grado. Es un acorde que genera una tensión intermedia, pero no tiene la fuerza de la cadencia auténtica. En Do mayor, la cadencia plagal suena así. Tocamos cuarto grado y concluimos en el primero. Una variante muy común es que usemos este cuarto grado como un acorde menor. Esto es un intercambio modal, donde usamos en este caso un acorde de Fa menor que viene de la tonalidad de Do menor. Es un intercambio modal, pero es muy común. De hecho, en la música popular lo escuchamos constantemente y el ejemplo que vamos a ver hoy también utiliza este tipo de intercambio, pero continúa siendo una cadencia plagal. En mucha música popular podemos usar este tipo de cadencia, donde terminamos en Do y hacemos luego. Esa es una cadencia plagal. Estoy usando cuarto grado menor, Fa menor, que termina en Do. Podría ser también Fa mayor. Y vamos a ver un ejemplo con el estudio número 6 de Matteo Carcassi, que utiliza exactamente este acorde de Fa menor. Este es el estudio número 6 de los 25 estudios melódicos y progresivos de Matteo Carcassi, opus 60. Voy a tocar a partir de acá, que es la parte final del estudio. Aquí tenemos el acorde de Fa menor. Está un poco confuso porque tiene este símbolo del rasgueo, pero es un acorde de Fa menor, tiene La bemol y eso resuelve al Do mayor. Fa menor y Do mayor.
Y por último tenemos la cadencia deceptiva o cadencia rota. Algunas personas también le llaman cadencia interrumpida. La cadencia deceptiva es una cadencia que se forma con acorde de dominante, pero no continúa con el acorde de tónica, sino que este acorde, en lugar de resolver como se espera, nos lleva hacia un sexto grado. Y se llama deceptiva o rota o interrumpida porque decepciona al oído de alguna forma. Nosotros esperamos escuchar un acorde, pero llegamos a otro. Y esto crea una sensación de que la progresión no se resolvió de la manera esperada. Normalmente se utiliza para alargar la pieza. Cuando llegamos a una cadencia, pero no queremos que termine ahí la música, podemos usar una cadencia deceptiva y luego hacer una cadencia perfecta que va a dar un cierre a la música y que da esa satisfacción en el oído. Voy a tocar una progresión 1-4-5-1. Y ahora escuchen una progresión que tenga en lugar del primer grado al final el sexto. Tiene esta sensación de decepción. Y vamos a escuchar este tipo de cadencia con una pieza de Weiss. Esta es la suite número 10 de Weiss, es el final del primer movimiento del preludio. Estamos en tonalidad de re mayor. Eso quiere decir que nuestro acorde dominante va a ser un acorde de la o la 7 y el acorde de sexto grado sería un acorde de si menor. Aquí vemos un pedal en dominante en la nota la que va creando tensión, un movimiento hacia otros acordes. Llegamos al trino famoso cadencial de la música barroca y vean que este acorde, que es un acorde de la, un acorde de quinto grado, no resuelve a re, sino que resuelve a un si menor. Es algo muy rápido porque inmediatamente después pasamos a un sol mayor y la cadencia continúa con dominante y tónica. Pero en este caso aquí encontramos una cadencia deceptiva del quinto al sexto. Vamos a escucharlo. Voy a tocar a partir de aquí. Escuchemos desde aquí. El oído espera el acorde de tónica después del trino. Pero en lugar de eso, el compositor escribe: ese es el acorde de si menor. Y ahora sí, extiende la cadencia y llega a tónica. Ahí tenemos entonces los 4 tipos de cadencias. La cadencia auténtica, que puede ser perfecta o imperfecta, la semicadencia, la cadencia plagal y la cadencia deceptiva o rota. Y en este momento quiero decir 2 cosas muy importantes que no quiero dejar por fuera de este video. La primera, las cadencias son estos procesos que cierran una frase, concluyen una sección o una pieza y están definidas, sí, por estos grupos de acordes, pero no quiere decir que cada vez que tenemos estos 2 acordes estamos en una cadencia. Puede ser que esos acordes aparezcan en medio de una frase, por ejemplo, que encontremos una secuencia de quinto y sexto, pero no quiere decir que haya una cadencia deceptiva. Para que sea cadencia tiene que ser en el punto final de la frase. Y número 2, estas cadencias que acabamos de ver son las que ustedes van a encontrar normalmente en cualquier libro de armonía tonal funcional. Pero este no es el único lenguaje que existe. Entonces es importante entender que existen otros lenguajes armónicos, otras relaciones de acordes que también se han usado a lo largo de la historia para tener procesos cadenciales. No crean que estas cadencias resumen todas las cadencias que existen en la historia de la humanidad, por supuesto que no.
pero tienen una primera base para el estudio de la armonía tonal funcional. De ahora en adelante espero que puedan preguntarse qué tipo de cadencia estoy tocando en esta frase, en esta sección, en esta pieza. Y espero que con este video ya puedan tener más herramientas para responder esta pregunta. Pero más allá de lo teórico, quiero enfatizar la importancia de cómo se sienten las cadencias. La cadencia auténtica y especialmente la cadencia auténtica perfecta es muy conclusiva. Nos da una sensación de resolución, mientras que la semicadencia nos deja flotando en el acorde dominante, nos hace esperar algo más, la música tiene que continuar. La cadencia plagal también nos crea una tensión, pero no tan fuerte como la cadencia auténtica, y la cadencia deceptiva pues es muy interesante porque nos permite alargar el discurso musical y crear esta sensación de decepción en la cadencia, que también tiene una sensación incómoda. Así que espero que puedan interiorizar esto, que puedan aplicarlo, que puedan utilizarlo. Les deseo una buena práctica, una excelente semana y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.